Señor embajador, quisiera saludar al increíble escritor Mario Bellatín. Aquí tengo la obra premiada, Disecado. Increíble escritor, galardonado este año con el premio Antonin Artaud. Retratista de una sociedad extravagante, Mario Bellatín da a conocer en los dos relatos que componen Disecado las metamorfosis del hombre, el mundo vertiginoso que recrea, donde las apariencias son falsas, busca nuestra complicidad y nos lleva más allá de la realidad. Por eso, considero a Mario Bellatín como uno de los escritores hispanohablantes más geniales y me alegro que este premio le haya sido concedido. Saludo también la calidad del trabajo editorial hecho por Sexto Piso, que tiene sellos en México y en España, y gracias por estar aquí. El premio Artaud, creado en 2003 en homenaje a este escritor francés de gran talento, que fue Antonin Artaud, ha recompensado a otros escritores cuya calidad literaria está demostrada. Quiero mencionar, entre otros, a Álvaro Uribe, que obtuvo el primer premio en 2003 con El Taller del Tiempo, David Toscana, aquí presente, Guadalupe Nettel o Enrique Serna. Este premio es importante para las relaciones literarias entre Francia y México, donde tuve la suerte, dice el señor embajador, de conocer a grandes hombres de la literatura que constituyen la riqueza cultural de este país. Pienso en Alberto Ruiz Sánchez, el camarada Alberto, aquí presente también, presidente del jurado, que nos hace el placer de estar con nosotros esta noche. Pienso también en David Toscana, aquí presente también, galardonado en 2005 con este mismo premio Artaud, que nos honra con su presencia esta noche. Ayudando a la traducción de la obra laureada en francés, este premio representa un puente entre México y Francia, un puente que queremos prolongar este año en España. En efecto, la lengua en la cual se traducen más libros franceses es la lengua española. Por otro lado, Francia es uno de los países que más libros traduce de la lengua española. La literatura ha forjado la historia de nuestros tres países. Ahora nos toca transmitir y difundir esta herencia. Este es el objetivo del Premio de Narrativa Antonin Artaud y del Coloquio de Traducción Literaria hispano-francés que venimos organizando estos 3 días. Queremos abrir un espacio para que los escritores, los traductores, los profesionales puedan conocerse, intercambiar ideas y para que el gran público conozca mejor el papel fundamental que desempeñan en la literatura. Cada verdadero lenguaje es incomprensible, decía Antonin Artaud. Estos días esperamos dejar un espacio para que las literaturas de México, España y Francia se puedan comprender. Les doy las gracias a todos por haber venido esta noche y les deseo una muy agradable velada. Soy Tomás Poveda, director general de la Casa de Américas, Alberto Ruiz Sánchez, presidente del jurado, símbolo del diálogo cultural entre América Latina y Europa, embajador João Mino de Souza, cónsul general de Brasil, Jean-Jacques Leclerc, que representa el embajador de Francia, señoras y señores. En nombre del secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien por encontrarse en el exterior no puede estar aquí presente, quiero manifestar la inmensa satisfacción de la Secretaría General Iberoamericana por estar por primera vez presente en la entrega del premio Antonin Artaud, que se otorga en el marco del Coloquio de Traducción Hispano-Francés. Empiezo por felicitar a Mario Bellatín, ganador del premio Antonin Artaud 2011, y ha sido su editorial Sexto Piso. Ya que hablamos de traducciones, me permito expresar mi esperanza de que su novela Disecado se pueda leer en muchos idiomas. No estaría de más recordar que Francia es observadora de la Conferencia Iberoamericana y que la Secretaría General es un organismo bilingüe con 2 idiomas de trabajo, el español y el portugués. La diversidad cultural y lingüística es un área prioritaria para nosotros. La defensa del multilingüismo nos llevó a organizar una reunión de los 3 espacios lingüísticos el año pasado, de la que salieron algunas reflexiones sobre la importancia de las lenguas francesa, española y portuguesa en el mundo actual, y la necesidad de una mayor cooperación entre los 3 espacios en esa materia. De lo que se pretende en esos 3 espacios compartan experiencias exitosas
sobre la dimensión lingüística que asume cada vez más importante papel económico. Las lenguas son activos financieros y las industrias culturales y creativas deben ser debidamente consideradas como importantes contribuciones para el crecimiento y desarrollo de nuestros países. Actividades como traducciones literarias se revelan de gran importancia para la difusión y promoción no solo de las lenguas, sino también de los valores. La literatura asume un papel relevante como instrumento informal para conocernos mejor, respetarnos más y trabajar mejor conjuntamente. Por eso, los talleres de traducción que se llevan a cabo mañana son una actividad importante y de aplaudir. Por fin quiero expresar al nuevo director de la Casa de América, Tomás Poveda, mi alegría de estar en esa casa. Mis felicitaciones por su nombramiento y, sobre todo, decir de que en la Secretaría General Iberoamericana recibimos todos su nombramiento con los brazos abiertos para un largo abrazo, transmitiendo el deseo de estar juntos, de complicidad. Le pido que cuente permanentemente con nuestro apoyo y amistad y con la voluntad de trabajar juntos, de manos dadas, para profundizar la construcción del espacio iberoamericano. Muchas gracias. Buenas tardes. Monsieur le directeur délégué, señor embajador, señor director de la Casa de América, señor galardonado, artista, queridas amigos y amigos, yo en realidad no tengo gran cosa que añadir a la parte sustantiva que ya ha sido expresada aquí por los dos intervenientes precedentes. Yo quería decirles que, como representante de la Comisión Europea en España, cuando escucho sus discursos, yo retengo dos cosas. Estas dos cosas son, y van muy unidas, son cultura como expresión de nuestra identidad y cultura como arma de competitividad económica. Un premio como este no es una simple ocasión para celebrar la oportunidad de poder disfrutar de grandes escritores en otra lengua que la suya materna. Un premio como este, y desde la Comisión Europea tal vez sea el único mensaje que quisiera lanzarles hoy, un premio como este nos da la ocasión de pensar que, frente a aquellas voces pesimistas que hablan de Europa como condenada a ser un parque temático cultural frente, señor embajador, a los BRIC y a las potencias emergentes, yo creo que Europa tenemos mucho que decir en el contexto de la globalización. Mucho que decir si estamos unidos, naturalmente, y si jugamos el efecto de economía de escala. Y por eso estamos aquí hoy. Estamos hoy aquí para celebrar un premio que huye de fáciles demostraciones, de fáciles argumentos utilitarios. ¿Para qué nos hace falta la traducción? ¿Para qué nos hace falta tener mercados económicos, pero que hablan entre dos lenguas que son muy importantes, pero no en el siglo XXI? Yo creo precisamente que esto es un error. Yo creo que el multilingüismo forma parte de algo esencial para que los europeos seamos capaces de entendernos, de pelearnos respecto a nuestras lenguas. Pero además forma parte de un segmento del mercado que forma parte de nuestra competitividad. Señor Toscana, usted ha sido premiado, usted escribe en español. Su activo... perdón, pensé que estaba allí, perdón. Me han dicho que estaba allí, perdón. Allí nos intercambiamos. Su activo es mucho más que el mexicano, su activo es mucho más que el latinoamericano. Su activo es un puente, lo decía el embajador, entre la Unión Europea y América Latina. Yo por eso no quiero sino felicitar a los organizadores. Ustedes saben que en la Comisión Europea tenemos tal vez el servicio de traducción más grande del mundo, mayor que las Naciones Unidas, y hacemos gala de ello. Pensamos que ser capaz de explicar lo que se produce en Europa en maltés, en letón, en lituano, no hablo ya grandes lenguas, es fundamental para la legitimidad de este proyecto europeo. Y ahí entra un poco, monsieur le directeur délégué, el grano, la locura, le grain de folie de hacer un acto como este y de titularlo el premio Antoine Artaud. Bueno, yo no sé, el señor Bellatín no está aquí, pero yo creo que si hubiera que responder a la pregunta ¿por qué me han dado a mí el premio Antoine Artaud?
pues no tengo mejores palabras que expresar que coger una cita del propio Artaud, que estoy buscando hoy por la tarde para decir algo, en una obra que escribió en 1925, Le Pez Nègre, y que yo creo que explica muy bien no solamente por qué este premio se llama Antonin Artaud, pero también por qué estamos aquí. En esta obra, Antonin Artaud nos dice: «J'ai senti vraiment que vous rompiez autour de moi l'atmosphère, que vous faisiez le vide pour me permettre d'avancer, pour donner la place d'un espace impossible à ce qui en moi n'était encore qu'en puissance, à toute une germination virtuelle et qui devait naître, aspirée par la place qui s'offrait». Yo creo que todos los galardonados con este premio, y en particular el señor Bellatín, podrían suscribir a esto. Ustedes, cuando traducen, cuando recrean una obra original para pasar a otro idioma, están haciendo bueno las palabras de Antonin Artaud que acabo de decirles. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado en este centro americano, después de haber vivido mucho tiempo en América y en México en particular, y haber fundado este premio Antonin Artaud, que inicialmente no iba a llamarse Antonin Artaud, iba a llamarse Valéry Larbaud, con el espíritu muy racional de los franceses y también la ayuda de Álvaro Mutis. Pero gracias a Alberto, que fuimos a visitar para ver si aceptaba la propuesta de ser presidente, lo cambiamos y tuvo tal razón. Hay que reconocerlo y decirlo. Esto nació de una forma totalmente casual, hay que decirlo, no fue ninguna premeditación, cálculos. Teníamos, desgraciadamente falleció un gran amigo francés, gran chef de cuisine, Olivier Lombard, que tenía un restaurante de prestigio en la avenida Mazarik, avenida de prestigio en México. Y un día, pues yo de vez en cuando iba a hablar de lo divino y lo humano con él, hacer prueba de nuevos platillos, y se quejaba de que pues las agencias de comunicación y cultura nunca atinaban, no hacían los eventos que quería que hicieran, asociando cultura, arte y gastronomía. Y yo tontamente le digo, ¿por qué no haces un premio literario al estilo de Drouin? Me dijo, bueno, se voltea y me dice, bueno, muy buena idea, encárgate de esto. Y yo, no, ¿cómo crees? Sí, bueno. Y afortunadamente al día siguiente encuentro a Jean-Jacques, a quien le explico, y le digo, bueno, este loco de Olivier quiero que haga. Y me dice, no, es buena idea. De ahí vimos a Álvaro Mutis, que pues cuando le explicamos me estaba mirando con su mirada terrible. Y yo decía, bueno, te va a mandar por un tubo, y bueno, y muy buena idea. Bueno, no voy a ser presidente, pero estaré en el jurado. Presidente Alberto, secretario Philippe, bueno, y de ahí nació esa historia, esa aventura, con la idea de aportar una buena idea, digo buena idea, no tan buena realización hoy en día, que es el premio francés, el premio que permite a un editor y un escritor vender muchos libros. Pero, bueno, francés, parisino, mejor dicho. Pero queríamos hacer algo, como se dice en México, sin las tranzas, como se dice en Francia, sans les turpitudes. Y entonces queríamos que fuera un jurado absolutamente sin posible reproche. Entonces, imaginamos que podríamos tener traductores por el lado francés y escritores por el lado mexicano. Siendo el premio un premio mexicano, al inicio no habíamos forzosamente pensado en una traducción que sería, digamos, la parte la más importante. La parte la más importante era premiar un libro, una novela o una narrativa. Incluso de los muchos premiados, ahora son 9, casi la mitad son cuentos, que es un género muy importante en América Latina. Quisiera aprovechar para decir que, bueno, se citó a unos escritores, no son tantos, quisiera que, pues, por pura justicia, se nombrara también a los demás galardonados.
Fabricio Mejía Madrid, que fue el segundo, Juan Villoro, inmenso Juan Villoro, Eduardo Antonio Para, Fabio Moravito, y creo que se habló de Enrique Serna. Entonces, hay que decir también que no quisimos depender, digamos, del mundo editorial y buscamos una ayuda que sea un verdadero mecenazgo. Y lo encontramos desde el inicio con la Alianza Francesa en México y varias empresas y también y sobre todo la Embajada de Francia en México, que nos apoyó siempre. Hoy vamos a entregar el 9º Premio Artaud. Esto empezó así, de forma totalmente, bueno, casual, pero también con mucho amor para literatura. Y quisiera agradecer la labor que cada año hacen de forma, digamos, con mucha abnegación, porque hay que saber que, como en todos los mundos literarios, ser escritor y jurado es algo complicado. Entonces, Alberto, Margot Glantz, el premiado, que cada año es miembro del jurado del premio siguiente, hacen una labor muy importante. Y Philippe Ollet-Laprune, el único francés del lado mexicano que es el director de la Casa Refugio Iztaccíhuatl. Ya entonces espero que va a sobrevivir en este mundo tan difícil para las artes y la literatura y la cultura, cada vez más, y que seguiremos premiando escritores que prefirieron buscar la gloria más bien y mejor que el éxito. Bueno, entonces, de forma totalmente protocolaria, pero sin el cheque que entregamos cada año, porque esto se hace en México, ni tampoco la obra de arte, porque esto se hace en México. Sí, bueno, no le iba a explicar todo lo que existió en 9 años, de forma muy sencilla, pero muy sincera. Entrego a la editora. Jefa de prensa, pero editora. En representación. Representación de la Casa Sexto Piso, que siempre me encantó haber encontrado un título tan real para un tipo que se lanza en la editorial. Es exactamente lo mismo que lanzarse el Sexto Piso. Pues Mario Bellatín y Sexto Piso son los ganadores del 9º Premio Antonin Artaud en México. A mí me gustaría decir unas palabras. Espero no repetirme mucho, pero es importante para mí. Ante todo, dar las gracias a los creadores del premio Antonin Artaud. Perdón por mi pronunciación en francés. Jacques Aubergy y Jean-Jacques Bouclet. Y al presidente del jurado, Alberto Ruiz Sánchez, al embajador Rui Amaral de la SEGIP, Francisco Fonseca en representación de la REPER, así como al Institut Français y Casa de América por la organización de este evento y las jornadas que tendrán lugar los próximos días en torno a la traducción literaria hispano-francesa. Como sabéis o imagináis, por compromisos ineludibles, Mario Bellatín no ha podido acompañarnos esta noche. Pero tanto él como desde la Casa Sexto Piso, a la que yo represento y que publicamos el año pasado la obra galardonada Disecado, nos sentimos muy honrados y agradecidos por este reconocimiento a Mario, un autor que es sin duda un referente de la literatura latinoamericana actual. Cuanto menos los que lo hemos leído podemos decir que es fascinante. Aprovecho la ocasión, porque si no, no sería de prensa, para comunicar que el próximo libro de Mario, por cierto, el libro uruguayo de los muertos, sale el próximo día 14 de mayo, también publicado por Sexto Piso. Y para finalizar me gustaría citar unas palabras del narrador y ensayista Nicolás Cabral, nacido en Argentina pero mexicano de adopción, a propósito de Disecado. Unas palabras que me parecen bellísimas. Espero hacer justicia con mi lectura. La potencia formal de su prosa,
y la impiedad de su imaginario logran algo más importante que la elegancia siempre equívoca. Comunica el carácter espasmódico de la belleza. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a tener una mesa cuadrada y reducida con Alberto Ruiz Sánchez, de quien ya hablé, y David Toscana, de quien no hablé mucho, pero voy a decir nada más una cosa. David fue una señal que esto había cuajado. Fue el tercer premiado y bueno, es una pequeña información sobre el ritual. Siempre nos juntamos el martes, porque pues hemos evidentemente seguido los rituales de los premios franceses, lo anunciamos en noviembre, el anuncio en un restaurante, bueno. Y en la noche anterior nos juntamos, deliberamos y buscamos el ganador para avisarlo. Resulta que la vez de David no estaba en el DF y fue Fabricio Mejía, el ganador del año anterior, que lo encontró en Los Mochis. Iba a un encuentro literario, una feria del libro, y cuando supo que había ganado el Artaud, salió de un avión, agarró el otro y regresó a la Ciudad de México. Les dejo la palabra. Empiezo, por favor. Hay que comenzar diciendo que el título de la mesa redonda, La literatura mexicana, nos queda grande, o por lo menos incómodo, ¿no? Yo no soy universitario ni pretendo tener el mapa de la literatura mexicana, y desde que comencé a ser mexicano he tratado de evitar asumir cualquier representatividad de ese tipo, ¿no? Yo me alegro mucho que desde hace muy poco ya se puedan tener más de un pasaporte, pero desde antes de que fuera legal, los escritores tenemos muchos pasaportes, ¿no? Yo admiro muchísimo esa afirmación de Amin Maalouf en ese libro que se llama Identidades Asesinas, en el que él hace una introducción, es un libro sobre la identidad, y hace una introducción diciendo que su nieto, él tiene la esperanza de que cuando su nieto ojee ese libro en el futuro, diga de qué cosas tan absurdas e inútiles se ocupaba mi abuelo, de la identidad. Él dice, él lo escribió cuando tenía 50 años, dice, yo soy libanés, escribo en árabe y en francés. He pasado la mitad de mi vida en Líbano y la mitad de mi vida en Francia. ¿Qué soy? Dice, cuando se lo digo a un francés, el francés dice, en el fondo eres libanés. Y él dice, pero yo soy las dos cosas, porque somos no solamente de dónde venimos, sino lo que vamos eligiendo ser en combinación con los azares de la vida. Cuando esto se dice en un medio francés, se comprende. Cuando se dice en las universidades norteamericanas, es pecado. Uno es la gota de sangre, ¿no? Es incluso cuando yo he tenido que pedir visa yo con frecuencia, como todos los mexicanos, soy mojado, es decir, damos conferencias en Estados Unidos, de eso vivimos algunos, y una vez en una encuesta me preguntaron cuáles eran mis porcentajes. Y una pregunta de lo más extraña, ¿no? Porque yo no sé con quién se acostó mi abuela, pero el cónsul norteamericano me decía, mira, por ejemplo, yo soy 40% pichicagua, 40% escocés y 20% irlandés. Digo, bueno, pues eso lo sabrás tú, pero yo no lo puedo saber. Entonces como identidad puso Hispanic but not curly hair, es decir, hispánico pero no tiene el cabello rizado. Rasgos semíticos, es decir, árabe o judío, ¿no? Y se fijaba en la nariz. Dice, y porcentajes inciertos. Yo siempre he creído que la buena literatura es de porcentajes inciertos y que la obra de cada uno de los premiados lo demuestra, y que los países, cuando son inteligentes, y yo creo que México es un país que tiene una inteligencia de la difusión y de la asimilación cultural, hace mexicano lo que los escritores extravagantes vamos produciendo. Y eso es, yo creo que lo que pasa con todos. Yo recuerdo de
durante mucho tiempo no se consideraba mexicano más que cierto tipo de literatura. La literatura del norte no se consideraba mexicana. Pero, por ejemplo, yo tengo un libro que sucede mitad en Marruecos y mitad en México. En Marruecos me dijeron, ¿por qué escribe usted sobre un lugar real como Mogador y un lugar imaginario como Sonora, en el norte de México? Y en Sonora me hicieron la pregunta equivalente, ¿por qué escribe usted sobre un lugar real que es Sonora y uno imaginario que es Mogador? Es decir, ¿qué es la identidad? Realmente cada quien toma su porción de lo que puede. Lo interesante, creo yo, es que se puede hacer buena literatura con cualquier tema, de cualquier manera. Antes de pasarle la palabra a David, que siempre tiene puntos de vista originales, interesantes y polémicos, quiero decir nada más el tipo de reto que representaba formar no solo parte del jurado Antonin Artaud, del premio Antonin Artaud, sino formar el jurado mismo. Cuando el premio fue fundado, y eso hay que decirlo, los escritores provenientes de ese pasaporte mexicano que habíamos sido traducidos en Francia éramos muy pocos, no éramos más de 10 en los últimos 25 años. Era poquísimo comparado, por ejemplo, con los argentinos, uruguayos, que claro, como ellos vivieron la desgracia del exilio, tuvieron mucho más relaciones con la edición francesa. Y muchos editores que siguen como editores, digamos, los pocos que hablan español, están vinculados mucho más al Cono Sur. Y había que hacer algo para modificar, sobre todo, ese desconocimiento. Y entonces, cuando se fundó el premio, a mí me pareció que, bueno, primero lo del nombre de Antonin Artaud me parecía, aunque me encanta Valéry Larbaud, me parecía que había que añadir el permiso de la extravagancia y de la locura, ¿no? Porque si alguien conoció mal México, fue Artaud. O sea, lo que él hizo no fue un retrato de México, fue un retrato pasional de instantes de México que tal vez lo retraten mejor que muchos de los sociólogos y los historiadores que hicieron un trabajo detallado, pero sobre todo porque él amó a México hasta la locura. Y este premio es un premio sobre todo en el que la dosis de amor por México y por la literatura tiene que ser grande. Y el premio, a la hora de concebir el jurado, fue pensado con un jurado estratégico que obligara, por las obligaciones de ser jurado, a leer. Porque lo que yo me daba cuenta, siendo un autor publicado en Francia, es que los editores ya no leen los libros. Primero, si se dejan guiar por los agentes literarios, ya la corrupción es completa. De vez en cuando se dejan guiar por 2 o 3 editores que los aconsejan. Y es todo, no leen los libros nunca. Mucho menos si el libro ha obtenido un premio, entonces lo compran, pueden pagar 80.000 euros porque ganó un premio y hay una subasta en Frankfurt, pero no lees los libros. Entonces era importante que hubiera un jurado compuesto, primero, una mayoría de franceses para que hubiera una garantía de un gusto francés, que no fuera el gusto endogámico mexicano, sino que fuera un gusto internacional, franco-mexicano, con predominancia del gusto francés, lo cual de alguna manera debería garantizar una mayor legibilidad hacia Francia de los premiados. Y segundo, que hubiera personas claves dentro del mundo editorial francés, es decir, esas personas a las cuales los editores les creen, porque en el mundo francés no hay tantos agentes literarios o sea, España imita a los Estados Unidos, Francia un poco menos. Y entonces todavía los verdaderos intermediarios son los traductores. El papel de traductor es con mucha frecuencia el que ama un libro y se lo propone a un editor porque él quiere traducirlo. No solamente por tener una chamba, porque chambas hay muchas, sino porque es un libro que ama. Ese acto de amor por la literatura es fundamental y todavía es posible en Francia. En España ha desaparecido esto. La lógica corporativa ha comido a las grandes editoriales y
y en España, como en todos los países hispanoamericanos, las pequeñas editoriales son las que están tomando el relevo, ¿no? Como Sexto Piso, de publicar lo que está vivo en la literatura, ¿no? Digamos, con exigencias de índices de ganancias más bajos, ¿no? Entonces, el jurado está compuesto por personas claves siempre en el mundo editorial francés, que además lo que es importante no es solamente que haya un ganador. El ganador recibe una ayuda económica para el traductor, para el editor, para viajar, porque al principio teníamos muchos mecenas, había una agencia de viajes, teníamos Montblanc, les daban una pluma. ¿A ti te tocó pluma? Sí. Sí, a él todavía le tocó pluma, a Bellatín ya no le tocó pluma, porque claro, sí, la ignorancia crece, no, en todas partes, no, en el mundo editorial en todas partes, ¿no? Y en el mundo corporativo también, ¿no? Entonces Montblanc se ha salido de los patronos, pero ahora deberíamos tener que les dieran un iPad, ¿no? No sé, algo. Y entonces lo importante no es solamente que el premiado tenga el apoyo económico para él, porque muchas veces se da al editor y no se da al autor. Hay un apoyo económico para el autor, para el editor y para la traducción y hasta para viajar. Para pagar incluso el viaje de los jurados que vengan a México, que de alguna manera es el incentivo, porque nadie cobra por el trabajo. Pero sobre todo, a cambio, los miembros del jurado tienen que leer 10 libros cada año, entre 8 y 10 libros. Y ese es un trabajo que nunca sucedía en el medio editorial francés, que hubiera un equipo permanente leyendo 10 libros que han sido elegidos además, organizados por Philippe Lelaprune, que es el secretario ejecutivo del premio, con diferentes grupos de lectura y con una meta muy clara de hacer un censo de todo lo que sucede en diversas editoriales del país. La pequeña editorial universitaria de Tamaulipas publica de pronto cuentos y alguna novela. Bueno, eso hay que leerlo. Alguien lo tiene que leer, no lo va a leer el jurado, pero por lo menos un prejurado, que se trata de que sea de calidad y que cambie, sea. Es decir, antes que nada, el premio es una labor de lectura y de promoción de la lectura en un medio que se desprofesionaliza aceleradamente y donde lo primero que se pierde es la lectura de los otros, la lectura de lo posible, ¿no? Ustedes escuchan los nombres de los premiados y todos ya son famosos, pero incluso la reputación que cada uno de ellos tenía en el momento del premio, salvo excepciones como Villoro y el mismo Bellatín, no era tan grande. Yo pienso que tú lo dirás, pero para ti fue un buen empujón, ¿no? en el mundo editorial, aunque ya eras muy conocido en México, en Francia no tanto, ¿no? Y después, después de amar y de leer, los mismos franceses se convierten en promotores y por una cosa de orgullo de que los libros sean publicados. Y hasta ahora el de Bellatín todavía no, pero los 8 libros anteriores han sido publicados al francés. Eso es realmente excepcional, es muy extraño y es a partir de el principio fundamental de que no conocemos la literatura mexicana, que cualquier universitario que diga la literatura mexicana es esto, esto y esto, hay algo que se le escapa. Ahora, con todo lo que sucede en las redes, surgen muchísimos nombres. Yo todo el tiempo recibo cosas increíbles que llegan de personas que no están clasificadas dentro de los medios literarios, que no han ido a talleres o quieren ir a un taller y que escriben de pronto cosas importantísimas, que están en, ¿cómo lo llamabas tú? El espasmo, la belleza del espasmo literario, ¿no? ¿Cómo era la última frase, ¿no? Y que suceden tal vez a las 4 de la mañana en Twitter, ¿no? Y a través de eso tú te das cuenta que ahí hay una vena literaria y rascas un poco y hay talentos que están en todas partes. Es un país inmenso donde se lee mucho, donde hasta hace muy poco un escritor hispanoamericano tenía mucho más acceso a literatura internacional que todas partes, en gran parte gracias a la cultura francesa. Porque si los mexicanos hemos estado vinculados a la literatura francesa o a la cultura francesa, no es tanto por amor a Francia, sino porque en Francia es el lugar donde más se traducen las literaturas de todo el mundo.
Y a través de Francia, los hispanoamericanos supimos con mucha frecuencia lo que eran las literaturas africanas, lo que eran las literaturas de todas partes, sobre todo estando al lado de los Estados Unidos. Ustedes saben que el porcentaje de lo que se traduce de lenguas extranjeras en Estados Unidos es bajísimo, ¿no? Algunos citan el 3%, incluyendo libros técnicos. Si es nada más de literatura, es el 0.03%, ¿no? O algo así. Es poquísimo, es decir, la potencia editorial que todos imitan y que el mundo editorial español imita, es la más cerrada, la que menos traduce, y la más abierta es la cultura francesa. Entonces, los hispanoamericanos y los mexicanos hemos aprovechado hasta hace muy poco esa posibilidad de tener acceso a otra cultura, ¿no? Y bueno, dejo la palabra a David para que diga lo suyo. Buenas noches. A mí me pasó lo mismo cuando vi que teníamos media hora para hablar de la literatura mexicana. Por un lado dije, bueno, a lo mejor la literatura mexicana es un grano del que se puede hablar en 5 minutos, pero finalmente hablar de literatura mexicana no podemos terminar en cursos de 4 años. Y simplemente quería tocar un tema que ahorita está muy, muy presente, no solo en la literatura, sino en la vida de México. Todos ahora que leemos la prensa, vemos que México está hirviendo con una buena dosis de violencia y yo he estado viviendo fuera de México, entonces todo esto lo veo un poco como espectador. Pero a la vez, claro, también visito México y me empiezo a dar cuenta de cuál es la relación que empieza a tomar la literatura con respecto a esta violencia. Cómo de pronto se empiezan a generar una serie de novelas que parece que no nos dicen nada y en cambio, cuando vemos esta violencia en el pasado, me refiero específicamente con la novela de la Revolución, es cuando encontramos todas las claves de lo que está sucediendo ahora. Es como si la novela de la Revolución nos hubiera dado cuál es el alma de la violencia. Creo que mucha de la literatura que se escribe ahora es cuál es la violencia de la violencia, cuál es el acto de la violencia. Pero como lectores y sobre todo como escritores hay que ahondar más en el alma de las cosas. Y la novela de la Revolución, que por supuesto se narró muchas veces a partir de testigos, pero no necesariamente en la inmediatez de las cosas. Hubo novelas que se escribieron tiempo después, hubo otras de manera más, que se escribieron más inmediatas, pero era directamente los participantes en la violencia. Europa tiene grandes novelistas de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque eran los que estaban en las trincheras. Entonces tenemos a Éric Maria Remarque, tenemos en Francia a Henri Barbusse, tenemos una serie de escritores que nos revelaron toda esta alma de la violencia. Los escritores mexicanos que están hablando ahorita del narcotráfico no son los hombres de las trincheras. Son los hombres que se están enterando a través de periódicos, a través de un vecino, a través de lo que ocurre en el barrio. Por eso es una novela que tiene poca alma. Y en cambio, cuando leemos la novela de la Revolución, cuando vemos cómo juegan incluso con el lector, y para que comprendamos un poco lo que es la violencia, yo pensaría que para comprender el México actual, para comprender este estado en el que estamos, es más interesante leer novelas que se escribieron hace alrededor de 80 años que leer las que se están escribiendo hoy. Si pongo simplemente como ejemplo, hay un cuento muy clásico en México, se llama La Fiesta de las Balas. Muchos de ustedes lo han de conocer, pero la anécdota muy brevemente es un general, creo que es general, siempre las matemáticas y los nombres me fallan, pero es un general que tiene alrededor de 200 prisioneros y les dice, váyanse de 12 en 12 y el que se pueda saltar aquel muro queda libre. Y entonces viene la primera remesa,
todos empiezan a correr y este hombre les empieza a disparar, mata a los 12. Viene la segunda remesa, hasta que viene la final. Nosotros estamos un poco asqueados de tanta violencia, de estas pistolas que se calientan y hay que cambiarlas porque no se pueden sostener en la mano. Y viene la remesa final. Corren los últimos hombres y uno de ellos escapa. Y resulta que los lectores nos desilusionamos porque se le escapó uno. Y uno dice, bueno, como lector uno dice, ¿de qué se trata? ¿No te tendrías que alegrar porque uno se escapó? Pues no. Ya estábamos tan metidos en la violencia, ya estábamos tan metidos en el personaje, en este general, en este hambre, esta pasión por la violencia, que nos desilusionamos porque se le escapó uno. Esto es, por supuesto, es atroz, es cuando el lector se ve a sí mismo y dice, bueno, ¿qué eres? Vives predicando que debemos ser buenos, que debemos amarnos y todas estas cosas, pero en el fondo, ¿qué clase de demonio traemos por dentro? Y esto es lo que nos descubren las buenas novelas. Por eso creo que esta relación que empezamos a tener con la violencia, con los descabezados, con todo esto, es probable que en el futuro haya buenas novelas sobre esto, pero yo creo que no, porque los que directamente están relacionados con esta violencia no leen libros, no leen poesía. No, yo no he visto uno de estos asesinos que digan, bueno, a mí me gusta mucho leer a Octavio Paz. No, es gente más bien sin letras. Entonces, esa diferencia Aunque ya viste que hay un corrido de estas bandas de narcos que se fusiló un poema de Octavio Paz. Ah, sí, no sabía. La diferencia entre estos hombres de letras que estuvieron en la Primera Guerra Mundial, estos hombres de libros que estuvieron en la Revolución Mexicana, estos escritores testigos de la violencia, no lo tenemos ahora. Por eso casi estoy hablando de algo que no conozco, porque al mismo tiempo que digo que no me gusta esta llamada narconovela, al mismo tiempo, por no gustarme, no la he conocido bien, la dejo en la página 20 y demás. Pero es interesante cómo algo que está en la conciencia de todos los mexicanos es muy difícil de llevar a la literatura y creo que no se va a llevar más que como una serie de novelas policíacas más basadas en lo que se conoce de la violencia a través de las series televisivas que a través de la propia violencia, a través el propio haber estado ahí, que es tan importante a la hora de imaginar, porque la imaginación es buena, pero hay que ayudarla un poco. Sí, ahora, no basta ser testigo, ¿no? Tienes, por ejemplo, esta novela que es muy divertida de un guardaespaldas, la que editó Chema Espinaza, que es uno de los miembros del jurado. No sé si la has leído, es divertidísimo, porque claro, alguien se la escribió, ¿no? Y es terrible porque todo es un testimonio, ¿no? Pero no basta con el testimonio. Hay también que tener eso que sucede, y tienes razón, en las mejores novelas de la Revolución. Yo pienso en las novelas de Urquizo, ¿no? Por ejemplo, que era un general, bueno, al final fue general, pero al principio era un soldado, y entonces tenía un amor literario, pero sobre todo tenía algo que para mí es fundamental, que es el placer inmenso de contar historias y escucharlas. O sea, muchas veces no viene de la literatura culta, sino el fundamento de la literatura, que es el placer de contar historias. Y por otro lado, no solamente la mayoría de las novelas padecen no haber sido testigos, sino que padecen estar dentro de una ideología del conformismo, que es, si tú escribes algo del narco, está muy bien, y además los editores lo piden, ¿no? Así como los... Pero lo piden aún a la gente que no escribe esos temas. Claro. Oye, ¿por qué? A mí me han pedido siempre, ¿por qué no escribes? Porque no quiero, ¿no? Pero es tu obligación, tu responsabilidad. No, no es mi obligación.
Yo no tengo por qué escribir, no sé, a ti también seguramente te ha pasado, ¿no? Pero además hay eso no quiere decir que uno no trate de comprender, ¿no? Pero bueno, por un lado está esta ideología del conformismo, por otro lado está también un empobrecimiento de los registros narrativos, es decir, el realismo, lo que podemos llamar el nuevo realismo, el equivalente del realismo socialista, ¿no? O sea, escribir todo en un registro realista, ¿no? Pero yo pienso que eso es un problema de Hispanoamérica, que no tuvo Brasil. Por ejemplo, João César, que yo conocí gracias a mi amigo João Almiño, que es escritor también, hace un análisis muy interesante de cómo en Brasil hay una literatura de finales del siglo XIX, y incluso desde la última cuarta parte del siglo XIX, que deja de ser realista, mientras que en Hispanoamérica tuvimos una desgracia que fue la Guerra de Independencia. Ellos, como no tuvieron guerra, los escritores se dieron la libertad de no tener la obligación de ser realistas y de no contar las guerras. O sea, porque tú dices la novela de la Revolución, pero vete a todo el siglo XIX. El siglo XIX en México es un siglo en gran parte desperdiciado en la literatura, y hay grandes novelas realistas aburridísimas que a lo mejor trataban de imitar las grandes sagas y no sé, Salado Álvarez, por ejemplo, ¿no? Pero que ahora son patéticas, ¿no? ¿Por qué? Porque están todas escritas, se leen como se lee ahora el realismo socialista, ¿no? Que de realista no tiene nada, es simplemente un conjunto de lugares comunes, mientras que Machado de Asís estuvo a la altura y por delante de cualquier escritor europeo de su momento, y se dio, entendiendo Europa no solamente como la Europa clásica, sino toda Europa, ¿no? Como diría Kundera, hasta Bohemia, y se dio la libertad de darle un rango literario a la imaginación. En México hemos tenido eso, y se está perdiendo. ¿Por qué? Porque vende menos, ¿no? Porque los editores te exigen ciertas cosas, te piden, ¿no? Y porque sobre todo se valora que tenga tal. Es increíble, porque yo tengo mucha relación con muchos editores, pues soy editor también, y con mucha frecuencia te dicen, fulanito tal, ¿qué tanto se ocupa de la actualidad? ¿Qué tanto aparece en la televisión? O sea, hay como unos criterios es increíble. Yo tengo un lector que es un lector fabuloso de libros, y la otra editorial con la que yo tengo negociaciones le ha pedido que ya no escriba una cuartilla o dos sobre el libro, sino que llene un cuestionario de sí, no, donde las preguntas son de este tipo, ¿no? ¿Cómo promovería usted el libro? ¿Qué frases utilizaría para la publicidad? O sea, los editores han dejado de ser editores para convertirse en agentes de mercado, de marca, ¿no? Lo que se llama agente de marca en la publicidad, y eso es terrible. Entonces, con mucha frecuencia los escritores, por la tentación de publicar, ceden a estas exigencias, ¿no? No sé. Y ahora, por otro lado, está siempre la extravagancia y la rebeldía, ¿no? Y lo inusitado, y la posibilidad de que las cosas sucedan de otra manera, ¿no? Yo creo firmemente en que siempre hay alguien que está escribiendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo que nos recetan el mercado, ¿no? Bueno, nunca se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, si el editor pide algo, si el lector lo pide, si el editor hace al lector, o si el escritor también tiene algo que ver en esto. Pero finalmente no es una cosa de editores, también es una cosa de escritores. Hay escritores que quieren escribir su novela y hay escritores que quieren vender su novela. Lo que ocurre en Latinoamérica, a diferencia de otros países, por ejemplo como Estados Unidos, es que cada escritor tiene muy claro cuál es su rol en ese mundo de los libros. Y Dan Brown nunca se va a dar golpes de pecho literarios, ni alguno de ellos. Pero en Latinoamérica todo lo que se publica es gran literatura, es uno de los mejores prosistas, es sí, el gran encumbrado por... Y entonces
aunque para muchos sea claro que hay Dan Brownes en Latinoamérica, hay Stephen Kings en Latinoamérica y hay Faulkners en Latinoamérica, todo va revuelto como si todo fuera gran literatura, porque ningún autor, creo que el ego de los autores latinoamericanos es enorme y ninguno quiere ser un autor comercial, todos queremos ser candidatos al Nobel. Y si misteriosamente la novela vende 200, 300 mil ejemplares, bueno, es que también la buena literatura se vende, ¿no? Pero no podemos aceptar otro título que no sea el del gran autor. Y creo que nos haría mucho bien ser un poco más... flojitos y cooperando. Pues no querer estar todos en el Olimpo y decir, mira, tú aquí, tú allá, y así todos estaremos contentos. Sí, encontrar una audiencia es muchísimo, ¿no? Realmente es increíble. Y hay muchas audiencias, o sea, la experiencia, bueno, incluso mi experiencia personal cuando yo comencé era, o sea, 10 editores me rechazaron mi primer libro hace muchos años y el editor que lo publicó era Joaquín Díez Canedo, el editor Joaquín Díez, me dijo, mire, lo voy a publicar como me gusta, porque me gusta, pero ni su madre lo va a leer, téngalo claro, ¿no? Y no ha dejado de reimprimirse cada año. O sea, el libro se reimprime cada año, van 29 ediciones y ninguno de los 10 editores hubiera pensado eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el público hay otros públicos, hay públicos imprevisibles y hay audiencias para lo inesperado. Es más, la gente necesita cosas inesperadas, ¿no? Un día con unos amigos, de casualidad, estaba una señora junto a mí y me preguntó, ¿y usted qué hace? Y entonces yo le dije, bueno, yo soy editor y novelista, por no explicar que mis libros no son novelas, sino son una cosa rara, etc. Y entonces me dijo, pues se va a quedar sin trabajo muy pronto. Y le dije, ¿y por qué? Y entonces me dijo, yo soy agente literaria y era así, un agente que trabaja para Wiley, o no sé, una agencia así muy famosa, y era la agente de Salman Rushdie y no sé qué. Y me dijo, y las encuestas lo dicen, ¿no? Ya las novelas han dejado de leerse. Y lo que se lee, lo que importa son las memorias. Entonces, si usted escribiera memorias, sería... Entonces yo le dije, bueno, es que lo que ustedes entienden por novela es una cosa muy extraña que ustedes, el público y el mercado norteamericano ha fijado que es novela. Por ejemplo, ¿usted cómo define una novela? Entonces me dijo, bueno, debe tener tantas páginas, el personaje debe tener tal psicología, tiene que haber un argumento. O sea, me dijo unas características, pues sí, completamente de un esquema que no se ajusta para nada, ¿no? Y me dijo, además, no hay buenas novelas en ninguna parte. Me dijo, a ver, dígame 3 novelistas buenos franceses. Se los dije, ¿no? A ver, pero de otras partes. Le dije, a ver, ¿usted ha leído novelas serbias? ¿No? ¿Ha leído a Goran Petrović? ¿Ha leído a Pavić? No habían leído, por supuesto, ¿no? Es decir, ellos alimentan el mercado se cansa de eso, y entonces es cuando surge la oportunidad de las pequeñas editoriales de crear pocas cosas. Yo tengo la experiencia con un libro que se llama 9 veces el asombro, que fue publicado en Estados Unidos como ensayo. Aquí fue publicado en la revista Sibila, un adelanto como poesía. En Francia fue publicado como novela. ¿Qué es? En realidad no es ninguna de las cosas, son 81 párrafos extravagantes, y no es cuento, no es poesía, no es ensayo, pero es las 3 cosas al mismo tiempo. Participa de las características de los 3 y se publica porque, bueno, ya me he ganado a fuerza de dar lata y de estar presente un lugar para que no lo rechacen los editores, por lo menos en México, ¿no? Y entonces eso, pero la gente, el mercado y sobre todo desde Estados Unidos piden con una fijeza y un estereotipo de géneros increíble. Y yo pienso que ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. Por ejemplo, el hecho de que mi libro se haya publicado como ensayo, estoy diciendo un eufemismo, se publicó como non-fiction. Yo no estoy en contra de que se usen palabras en inglés y que las usemos cuando enriquece nuestro vocabulario. Y hay muchas palabras en inglés que solo... Hay cosas que solo se pueden decir con palabras en inglés. Pero nosotros tenemos la palabra ensayo. Y la palabra non-fiction
hace pobre la posibilidad de diversidad de ensayos y remite a un mundo protestante anglosajón en la cual los libros se dividen entre los que dicen la verdad, que son non-fiction, y los que dicen mentiras, que son fiction. Cuando todos sabemos que Madame Bovary habla con mucha más fidelidad del siglo XIX que muchos historiadores del siglo XIX hablan de su siglo, como muchos sabemos que algunas de las novelas de la Revolución Mexicana hablan con mucha más precisión de qué era la vida durante la Revolución Mexicana, lo que tú acabas de decir, que no otros novelistas, sino incluso muchas cosas de los historiadores del momento. Es decir, la literatura vehicula un tipo de conocimiento que no es el de la historia, pero que es válido. Entonces, mientras la industria editorial española a la cabeza, y lo van transmitiendo, imponga la palabra non-fiction, estamos empobreciendo no solo nuestra lengua, sino nuestra manera de concebir lo que se publica y lo que se vende. Existe la palabra ensayo y existen muchos tipos de ensayo, pero la palabra ensayo tiene un pecado en el mundo anglosajón. La palabra ensayo, que todos saben, viene de Montaigne y que está basada en ese principio de que el que escribe el ensayo se ensaya a sí mismo con una realidad. Montaigne dice, estoy hablando de otra cosa, pero al final de cuentas estoy hablando sobre mí mismo, viendo otra cosa, entrando en contacto con otra cosa y produciendo algo, como se usa en la química hablar de un ensayo, de un experimento, implica la presencia de una persona, mientras que en el mundo anglosajón hay que quitar a la persona, hay que quitar al cuerpo y hay que ser objetivos, ¿no? Es un puritanismo, ¿no? Y entonces, mientras nosotros usemos la palabra no ficción, estamos cayendo en facilidades de mecánica del mercado, pero estamos empobreciendo nuestra lengua y nuestra concepción de lo que se publica y la concepción del ensayo y la libertad de no necesariamente ser objetivo, ¿no? Yo recuerdo que cada vez me choca cuando me entrevistan en CNN, en la cadena de noticias, porque primero te dan sillas giratorias, pero no te debes mover. No debes sonreír, porque entonces pierde objetividad. Y entonces chantajeas a la gente. Y no te puedes acercar ni nada porque pierde objetividad. Entonces tiene que ser como una credencial de conducir, ¿no? En fin. Hay literaturas que a veces salen de mundos muy ordenados y otras que salen de mundos muy desordenados. México y en general Latinoamérica es un mundo desordenado, por eso yo me siento muy contento de ser un escritor latinoamericano que escribe en español, que es un lenguaje demasiado vivo, que es un lenguaje muy cambiante y que es un lenguaje que vive en medio del caos. Hace un tiempo estaba yo en Berlín y había una protesta. Y yo dije, ay, por fin. Y entonces pasan unos tipos en patines. Y yo no entendía sus pancartas. Y entonces dije, ¿qué están protestando? Dice, es que quieren un carril exclusivo para patinadores en las calles. Y yo dije, el día que en México protestáramos por eso. Entonces, por supuesto, cuando el mundo es tan ordenado, yo no sé de qué estén escribiendo los alemanes, no estoy muy relacionado con la literatura contemporánea, muy contemporánea alemana, pero por supuesto me gusta esa literatura europea que viene de mundos en caos, de mundos en crisis, de mundos trastornados. Y este es un mundo que todavía estamos viviendo en Latinoamérica. Entonces, yo no sé si el tema para un escritor tenga que ser el mercado, pero al menos sí me siento contento de que hay una tierra fértil y que hay tantas cosas que decir y tantas voces que alzar que bueno, si no nos quieren escuchar, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, yo pienso que es importante hacer un esfuerzo por comprender el caos, como caos si quieres, ¿no? Para mí la clave es que somos un mundo barroco, no el barroco prestigioso como lo pensaba Carpentier o el barroco a la francesa, sino somos un mundo de un modelo de civilización que fue abortado en el siglo XVIII y que es el del barroco, donde las cosas son y no son al mismo tiempo.
donde todo lo barroco servía como confluencia de la diversidad de una sociedad, y somos un mundo barroco dentro de un mundo, digamos, de origen, que se ordena a partir de la Reforma. La modernidad pertenece a la Reforma. Es un tema muy complejo, pero incluso los matemáticos han desarrollado modelos para entender el caos. Entonces, el caos de México es un caos que está vivo, pero no es un caos como simple desorden, es la lógica del barroco, y yo creo, por lo menos en arte, yo dirijo una revista que se dedica a estudiar las manifestaciones del caos, cuando eventualmente se convierten en belleza, ¿no? Y para mí cada vez más creo que la clave, junto con la gente que coordina nuestras investigaciones, Alfonso Alfaro, un amigo que tenemos en común, es que la clave tiene que ver con la transformación del mundo barroco en mezcla con el mundo de la modernidad, que desbarata las comunidades, y en fin, es un tema complejo, pero es un tema muy interesante para platicar. Te voy a regalar varios números de Artes de México sobre el tema. y además, lo que tenemos en común con el mundo serbio y con el mundo de algunos países de Europa del Este, incluso con el sur de Alemania, no con el norte, es el barroco. O sea, hace poco hubo en Francia una exposición sobre reliquias, donde están las calaveras con el nombre del muerto, donde están, o sea, es exactamente de donde nosotros tomamos en gran parte, no solamente de lo indígena, ¿no?, sino, por supuesto, de lo español barroco, cuando España también era alemana, ¿no? Y que mientras en España fue reprimido, siguió vivo en unos rincones del sur de Alemania. O sea, la vivacidad contradictoria y espasmódica del barroco es lo nuestro.